Vamos a ver si ya tenemos contacto con... Aló. Doctor Jaime Buenahora Febres Cordero. Lo hemos invitado para dialogar con usted en este periodístico El Fogón sobre lo que usted está planteando en la columna publicada en el periódico local el día anterior, titulada Movilidad y Transporte. Usted habla de tres aspectos esenciales que giran en torno a la inseguridad y la generación de empleo y aceleran el desarrollo del tejido social e incrementan la marginalidad. Usted habla, primero, de un sistema de transporte moderno. Habla del estado de las vías y tercero, el respeto por las normas de tránsito. Comencemos por la primera. ¿Cómo define usted un sistema de transporte moderno para la ciudad de Cúcuta, doctor Jaime Buenahora? Bueno, apreciado Santiago y oyentes, es increíble que sobrepasando o teniendo una población alrededor de 1 millón de habitantes, la ciudad no tenga un sistema integrado de transporte público masivo, y hay varias alternativas. La más fácil de implementar en Cúcuta sería la de un sistema de buses articulados. En algunas ciudades, por ejemplo, piensan en el tranvía, pero en nuestro caso, estudiando las cosas, realmente es el sistema de buses articulados. Y para facilitar ese desarrollo se necesita buscar la reconversión de las empresas actuales, que son unas 8 o 10, que luchan bajo la guerra del centavo por las mismas rutas y por capturar cada pasajero. Eso es absurdo, parando cada buseta donde le da la gana. Y el sistema de buses articulados permitiría, pues bajo parámetros ambientales, buses con aire acondicionado, buses eléctricos que no contaminen, que no boten monóxido de carbono. Y lo que planteo es una gran compañía público-privada, lo que significa que las empresas actuales podrían participar representando ese componente privado y obviamente con unas rutas bien definidas como esenciales, unas 25, 20, pero además rutas transversales que son complementarias, y las alimentadoras para que no haya necesidad de que cada bus entre a la parte central de la ciudad, no, para nada. Y con correspondencia, esto significa que un pasajero, por ejemplo, en Talento o Fortaleza, en Antonia Santos, coge su alimentador, coge luego el bus de la ruta esencial, va a la diagonal con Avenida Cuarta, y si tiene que ir a La Libertad y hacer un transbordo, se pueda montar en otro bus articulado sin pagar otra vez, porque hay correspondencias. Esos tiquetes de correspondencia también operan en cualquier ciudad del mundo civilizada y tienen vigencia esos tiquetes entre 60 y 75 minutos, de manera que no se le está cobrando 2 y 3 veces al usuario del transporte. Todo esto se puede implementar, y lo último que planteo ahí es que, como es un programa costoso, se necesita coordinar muy bien las finanzas entre el municipio, el departamento, la nación y la cooperación internacional. Pero manos a la obra, que todo eso está por hacer. Doctor Buenahora, quiero saltarme al tercer punto, donde usted habla del respeto por las normas de tránsito, porque recibo aquí una ¿cómo le digo? No una noticia, sino una opinión, digámoslo así, una inquietud de un oyente que dice: pero es que el problema es el parqueo en las calles céntricas. Notamos carencia de parqueadero y esto implica el irrespeto por las normas de tránsito. Dice el oyente. ¿Cuál es su respuesta? ¿Aló? Sí.
¿Me entendió? Sí, ese es un punto entre muchos. Realmente hay una violación total de las normas de tránsito, de las normas más elementales, pero eso es, por un lado, falta de aplicación de la ley y por otro, falta de educación. Lo primero que hay que revisar y terminar es el convenio actual con la policía. El municipio tiene que tener su propio cuerpo de tránsito con gente educada, que entienda las normas, que trate de persuadir, que enseñe primero, pero pasados 2-3 meses de un proceso educativo hay que sancionar a cualquier violador, sea ese que parquea mal, como la moto que se pasa por la derecha, como el carro que no respeta el semáforo, en fin, hay montones de violaciones y todo eso hay que sancionarlo. La misma pitadera, que es agresiva en muchos casos, pero es un proceso educativo y se puede hacer con un cronograma, con planes pilotos, con una metodología bien establecida para meter a todo el mundo en cintura, y cuando todo el mundo cumple las normas, pues la gente se siente muy contenta y termina también bien adaptada esa persona al cumplimiento de las normas. Doctor, bueno, ahora, y se me ocurre a mí que ante la carencia de parqueaderos, por ejemplo, en la zona céntrica de Cartagena, llamado sector amurallado, sector internacional de Cartagena, prohibieron la entrada de vehículos automotores al centro de la ciudad. Únicamente entran los vehículos que realmente tienen necesidad de entrar, como los vehículos de servicio público, de vehículos oficiales, y algunos taxis especiales circulan en el sector amurallado. No se podría pensar que en Cartagena, en Cúcuta, en el centro de la ciudad, no circulen vehículos particulares de servicio público, y los particulares también sea restringida la movilidad. Esa es una alternativa, siempre y cuando el servicio público se pueda suplir con, por ejemplo, carros, vagones con límites de velocidad, pero que le permitan a la gente movilizarse. Y desde luego hay que procurar que la gente, si no necesita llegar al centro con su vehículo, pues no lo utilice, pero hay que darles alternativas a los ciudadanos. Cartagena pues representa historia, está muy bien organizada, pero eso es un aspecto que podría considerarse también acá en Cúcuta, y desde luego la violación es impresionante. Por ejemplo, cualquier almacén que necesite ser surtido en cualesquiera sean las mercancías, pues ese surtir el almacén debe producirse después de las 8 de la noche, pero no puede un camión descargar a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Lo mismo, usted ve cualquier embotelladora de gaseosas parando en cualquier tienda a la hora del día que le da la gana. Eso no puede ser. Todo eso es fácil controlarlo y genera más orden y más disciplina social. Pasando al segundo punto de los 3 aspectos que usted señala en su escrito, habla del estado de las vías. Nosotros vemos, en mi caso particular, cada rato veo parcheo, y a toda hora parcheo, pero resulta que las calles están siempre presentando el mismo deterioro después de un aguacero. Así es, porque los trabajos no se hacen bien, y ahí hablo yo del estado de las vías, que es absolutamente caótico. Me parece que la ciudad debería tener al menos 1 o 2 buenas, modernas plantas de asfalto, establecer cronogramas, establecer distancias de cobertura cada mes, cada trimestre, y eso se acompaña de una buena señalización que explico ahí, es horizontal y es vertical. Y es increíble, por ejemplo, el pésimo manejo de los semáforos. En Cúcuta no hay cómo transitar por una arteria de manera rápida, porque no hay o no existe el concepto de ola verde, que es cuando todos los semáforos, midiendo el tiempo cada 100 o 200 metros,
se van poniendo en verde y usted sigue, usted fluye y no crea embotellamiento. Entonces, esas cosas están por hacer. Lo mismo, o sea, se parchea, se señaliza y con 3 aguaceros la pintura blanca, porque no tiene el ingrediente químico pertinente, pues se desaparece. Entonces todo está por hacer y eso es lo que queremos desarrollar liderando el municipio en el próximo periodo constitucional. Doctor Buenahora, ¿usted ha pensado en todo o en este estudio que usted está haciendo sobre los aspectos de movilidad, lo relacionado con la movilidad en la ciudad de Cúcuta? ¿De qué concepto le merece el sistema de transporte a través de cables aéreos, especialmente para intercomunicar los sectores vulnerables y más apartados de la ciudad con el centro de Cúcuta? Bueno, ese es un planteamiento muy interesante de sentido futurista que hay que considerar, pero como digo ahí en el artículo, primero la primaria, y me parece que hay que tratar de resolver las cosas con los elementos que tenemos sobre la mesa, y en ese orden más adelante, no cuando Cúcuta tenga 1 millón de habitantes, sino 2, 3, 5, hay que pensar en otras alternativas, inclusive en un metro, no esperar a que la ciudad tenga 12 o 15 millones de habitantes, y lo mismo, todo esta alternativa de los cables aéreos, por ejemplo, para los patios, para Villa del Rosario, para La Libertad. Pero eso es bastante costoso y, como digo, es un plan futurista. Por ahora vale la pena que nos concentremos en sacar adelante el más fácil y adaptable a las circunstancias actuales de Cúcuta, que es un gran sistema de buses articulados, que no es otra cosa que un sistema integrado de transporte público masivo. Y para el problema del medio ambiente, estos buses articulados, ¿con qué operarían? ¿Con qué clase de combustible? Eléctricos. No, serían eléctricos, lo cual significa que no habría polución, no estarían produciendo ni dióxido ni monóxido de carbono, y en lo posible aire acondicionado, y en la medida en que la tecnología lo permita, esos buses también deberían tener wifi o internet. Todo es posible porque eso no adiciona grandes costos una vez se tenga el bus eléctrico, que es lo importante. Doctor Buenahora, ¿usted cree que realmente Cúcuta tiene la capacidad para desarrollar estos programas que usted está proponiendo? Desde luego, siempre y cuando haya liderazgo municipal y transparencia en las políticas públicas. Bajo el marco de la ética pública todo es posible y la ciudadanía termina creyendo, convencida de que las cosas se están haciendo bien. Claro que sí. Bueno, pero viene de pronto el problema con los actuales transportadores. Usted habla aquí también que ellos deben integrarse a ese sistema de transporte. Claro. Es decir, sería un sistema de transporte público-privado. Así es, una especie de economía mixta, porque de todas maneras las empresas del transporte, que son todas empresas privadas en la actualidad, pues buscan una rentabilidad, también generan empleo, etcétera, etcétera. En ningún momento se trata de reemplazarlos con una nueva compañía, sino todo lo contrario, permitirles su reconversión y participación con el porcentaje que se establezca y de acuerdo con las posibilidades de cada empresa o empresario. Y si quieren llegar otros nuevos también. La idea es fortalecer, en virtud del capital, la empresa para que sea sólida, para que tenga futuro. Y como dije, hay que pensar qué podría aportar el departamento a la nación y qué tanto ese liderazgo municipal es capaz de conseguir en términos de cooperación internacional. Doctor Buenahora, muchas gracias por haber aceptado esta participación. Y seguimos. Un saludo a todos sus oyentes. Gracias a usted, doctor Buenahora. Y seguiremos conversando sobre los problemas de la ciudad. Porque hay un problema, doctor Buenahora, que me gustaría tratarlo con usted con mayor claridad en cuanto a lo que está pasando ahora en materia de servicios públicos
especialmente lo que tiene que ver con el suministro de agua potable, el sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad. A ver si lo invito para la próxima semana para que tratemos este tema, ¿le parece? Se nos acabó la película. Bueno. Don Camilo, hágame un favor. Turno para usted. Hay como 30 candidatos a la alcaldía de Cúcuta. Es legítimo que aspiren, a pesar de las vergüenzas de nuestra democracia, porque el dinero fluye y miles de votos se compran, lo cual es una burla a la voluntad ciudadana. Pero llama la atención el sobredimensionamiento de algunos candidatos, porque con apenas un periodo en el consejo o cualquier cargo de secretario, es decir, sin mayor experiencia ni conocimiento, ya se quiere ser alcalde o gobernador. Pero lo más grave no es eso, es la lectura de la institucionalidad, porque se la ve como botín. Los ciudadanos cucuteños no podemos permitir eso. La institucionalidad hay que respetar, porque los dineros públicos son sagrados. Hagamos equipo, trabajemos unidos.